Gracias, precioso Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente acá otro sábado, queriendo aprender más sobre ti, más sobre tu palabra, Señor. Queremos disponernos en esta mañana. Queremos que tú, precioso Espíritu Santo, nos guíes y tomes el control de esta clase, Señor. Nos presentamos delante de ti con un corazón sediento, con un corazón deseoso de querer aprender más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados. En esta nueva clase, en este paso número 12, vamos a comenzar esta nueva lección tomando decisiones sabias. La semana pasada estuvimos estudiando lo que fue todo me es lícito, pero no todo me conviene. Estuvimos viendo la situación que tuvo Pablo allá en Corinto, donde los cristianos pues estuvieron en este dilema de si podían o no comer carne sacrificada a los ídolos. Y vimos cómo lo podíamos aplicar también a nosotros, a la hora, porque esta palabra, la palabra del Señor, a pesar de que está en determinado tiempo, nos deja un mensaje y una aplicación para nuestra vida diaria. Muy bien, entonces, tomando decisiones sabias. ¿Cuál camino? Vamos a ver de qué trata esta clase. ¿Qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿A cuál iglesia debo asistir? Bueno, muchos nos hacemos estas preguntas, ¿verdad? Vamos a ver de qué trata esta clase. Hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio, muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra. Discernir es distinguir una cosa de la otra. La Biblia señala el camino correcto, amados. Número 1, vamos a ver cuál es este camino correcto. En un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? Juan 17:17. Vamos a ver qué dice la palabra. Siempre tenemos que ir a la palabra, amados. En la palabra está la respuesta de Dios. La palabra debe de ser la autoridad máxima en nuestra vida. La palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien. Juan 17:17. Bendiciones, Buenos hermanos. días, bendiciones. Bendiciones, buenos días. Adelante. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? La palabra. En la palabra. Así es, amados, en la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, amado. Tu palabra es verdad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la palabra, amados. Él es el verbo. Él es la verdad. Él es la palabra misma. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. El verbo. Esa es la verdad. Y vemos que dice el texto, santifícalos. ¿Cómo nos santificamos? Leyendo la palabra, meditando en la palabra, creciendo en la palabra, estudiando la palabra, profundizando en la palabra de Dios. Así es, amados. Muy bien, número 2. ¿Qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? La Biblia es la verdad. Muy bien, esa es, amados. Vamos marcando. La Biblia es la verdad. Es lo más correcto de decir. Hay muchas personas que le quitan mérito a la palabra. Hay que tener mucho cuidado con esa gente. Amado, la palabra de Dios es la verdad, nuestra guía, nuestra lámpara que alumbra nuestro camino. Esa es la palabra de Dios. Cuando ve a alguien quitándole méritos a la palabra, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esas enseñanzas. No puede ser. Nuestra autoridad máxima en nuestra vida como cristianos es la Biblia, es la palabra, es lo que nos lleva a parecernos a Jesús, porque en la palabra está su forma de ser, su forma de pensar. Podemos conocerle, podemos conocer su reino, la obra de él, lo que él viene a hacer, lo que viene, el futuro, está en su palabra, se encuentra en su palabra. Él estuvo en el principio y también está en el final, amado, infinito, eterno, por siempre. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, amados. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hasta la última jota y tilde de la palabra, amado, se cumplirá, como dice la palabra misma. Parafraseadamente se los digo, no me acuerdo el verso, pero hasta la tilde más minúscula, amado, de toda la palabra se va a cumplir. Esta es la palabra de Dios. Verás, fiel, auténtica. Esa es la palabra, auténtica. Muy bien. Número 3. ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestra vida, amado? Vamos a Salmo 119,
99:98, Salmos 119, 130. Que uno busque una y otro busque el otro verso. Y vemos que estos salmos están en el Salmo 119, un salmo que yo le recomiendo a usted leer porque habla sobre la palabra de Dios. Todo es el salmo más largo de la Biblia y habla del amor hacia la palabra de Dios. Yo le recomiendo a usted que lea este salmo. Es hermoso, precioso, para enamorarse más de la palabra del Señor. Muy bien, ¿qué dice la palabra? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo. Muy bien, ahora el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Muy bien, amados. Vemos entonces que dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y el otro decía, la exposición a tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Amado, incluso si usted cree que no es una persona muy inteligente y muy lista, la palabra nos hace sabios y nos hace entender, nos alumbra, es una lumbrera. No importa quién seas, te alumbra, te alumbra. Es luz para tu vida, es luz para nuestra vida. Entonces, ¿qué hace el estudio bíblico? ¿Qué pasa cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando profundizamos en ella? ¿Qué empieza a suceder en nuestra vida, amado? Bueno, el estudio bíblico, entonces, según esta palabra, nos da sabiduría, nos da entendimiento y discernimiento. Discernimiento, así es, y la luz para vivir correctamente en nuestra vida, amado, en la vida, diariamente. Es una luz. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que hace el estudio bíblico en nosotros. Por eso es importante, amado, que cuando tengamos nuestro encuentro con Jesús, inmediatamente nos empecemos a involucrar en estudios bíblicos, en discipulados, porque necesitamos conocer quién es nuestro Salvador y cuál es su plan. Ok, sí, soy salvo, ya soy salvo, pero ahora ¿qué sigue? Necesito conocer, necesito saber estas cosas. Y por supuesto, para tener raíces y estar firme en la roca, necesito la palabra de Dios, amado. No puedo pretender andar por ahí sin su palabra. No, la palabra de Él, amado. ¿Qué decía Josué 1:8? Josué 1:8, una palabra maravillosa que la habíamos visto en clases pasadas. A ver si la recuerdo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amado, a los pies siempre de la palabra, de Cristo, de Cristo. Él es la palabra, amados, siempre en la palabra, profundizando día y de noche, día y de noche, día y de noche, buscando al Señor, buscando al Señor, buscando al Señor. Muy bien, amados. Número 4. Además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7:24 al 27. ¿Qué dice la palabra en Mateo 7:24 al 27, amados? Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, te compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén, Juan Ignacio. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos completar estos textos con lo que acabamos de leer, amados? Bueno, el que oye las palabras de Jesús y las hace, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo es una roca? Firme, fuerte, no se mueve, no se tambalea, es firme la roca. Pero hay otro escenario, amados. Dice que el que oye las palabras de Jesús y no las hace es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo es la arena? Es inestable, se hunde. Si usted pone el pie, se expande y su pie se adentra ahí también. Es inestable completamente. Tiene una consistencia completamente diferente al de la roca. Entonces vinieron los vientos, amado, y derribaron esa casa. No podemos andar así, amados. ¿Qué habíamos
hemos visto en otra palabra, no solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Tenemos no solo que escucharla, sino también hacerla, hacer la palabra, amado. Hay mucha gente que la oye, pero no la hace, amado. No la aplica en su vida, no la vive, no vive la palabra de Dios. Hay gente que se tatúa la palabra de Dios, pero esa palabra no es una verdad en la vida de ellos. Entonces, ¿de qué sirve, amado? Es solo una pregunta. A lo que vamos es que tenemos que escuchar la palabra y tenemos que hacerla. Entonces seremos hombres y mujeres prudentes que edificaron su casa sobre una roca firme. ¿Quién es esta roca? Jesucristo. Firme, firme, firme. No se mueve esa roca. Es completamente inmovible, estable, fuerte. Esta es la roca, nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Número 5, amados. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? Bueno, ya lo habíamos dicho. Los que construyen sobre la roca obedecen la palabra de Dios. Los que construyen sobre la arena solo la oyen, pero no la obedecen. Número 6. Según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un falso maestro y uno verdadero es el ¿qué? El que tiene la palabra. ¿Qué dice la palabra? En Juan 7:17. Vamos a leer la palabra. Yo puedo discernir entre un falso maestro y un falso verdadero es cuando vivo la palabra o tengo el conocimiento de la palabra o estoy cimentado en la palabra. La Biblia dice que se conocen por su caminar, se conocen por su fruto. El buen árbol se conoce por su fruto y el árbol malo se conoce por los frutos malos, porque la Biblia dice que un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces el árbol se conoce por sus frutos, o sea, por los frutos de arrepentimiento que da la persona. No solamente se conoce porque conozca, porque yo puedo conocer, decir que conozco la Biblia, pero si no hay un fruto de arrepentimiento, quiere decir que soy un fruto malo, ¿cierto? Ok, muy bien. ¿Y qué dice Juan 7:17? Juan 7:17. Sí. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús está hablando acá. Eso se refiere cuando va a la fiesta de los tabernáculos. Amén. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Marlon Mercado. Bienvenido, Marlon. Sí, Gracias. ok. Gracias por compartir lo que acabas de decir. Según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un falso maestro y uno verdadero, según la palabra que leíste, ¿verdad? Es el que está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. No es suficiente solo tener conocimientos bíblicos. Hay que estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda. También podemos apoyar esta cita con Santiago 1:22-24. ¿Qué dice la palabra, Marlon? En Santiago 1:22-24. Dice, pero sea hacedores de la palabra y no solamente oidores engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bien aventurado en lo que hace. Yo pienso que tú en base a lo que yo dije ahorita, por ejemplo, el falso maestro se conoce por los frutos. Por ejemplo, yo le dije ahorita, yo puedo conocer mucho de la Biblia o puedo tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si no vivo lo que digo, me puedo ser también como un falso maestro. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían los escribas y los fariseos. Conocían las leyes, mas no la vivían, no la ponían por obra. Entonces, por eso el Señor lo trataba de hipócrita. Como dice usted ahorita puso un ejemplo de lo que era el que está cimentado en la roca, más el que está cimentado ¿dónde? En la arena, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, excelente. Amados, para resumir, aquí justamente Jesús nos enseña que el secreto para no ser engañados no está en saber mucho, sino en estar dispuesto a obedecer. Obediencia, obediencia. Cuando tenemos un corazón humilde y obediente, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer qué enseñanza viene realmente de Dios y cuál no. Eso es lo que quiere decir Juan 7:17. El Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros somos obedientes y queremos seguir a Cristo. Esto es algo espiritual, amado. El Espíritu Santo nos revela cuando una enseñanza es o no de Dios. Y bueno, la cita que leías, ¿verdad? Para reforzar, sed hacedores de la palabra, hacedores, 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 no tan solo oidores. Oidores hay muchos, hay mucha gente que le encanta escuchar
la palabra de Dios, pero no la aplican en su vida. ¿Y qué dice la palabra? Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Cuando sucede eso en nosotros, nos engañamos a nosotros mismos. Qué triste, qué duro. No basta con oír la palabra, hay que ponerla en práctica. La obediencia es lo que demuestra si realmente entendemos la verdad. La obediencia es lo que demuestra si realmente entendemos esta verdad, amado. Obedientes, obedientes, obedientes. Cuidado con los falsos maestros. Aquí abajo, amado. Si un predicador es popular, ¿eso indica que se apega a la Biblia, amado? ¿Sí o no? Por supuesto que no, amado. La popularidad no garantiza fidelidad a la palabra. Mucho cuidado con eso. La popularidad no garantiza fidelidad a la palabra. Número 8. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15? ¿Qué dice la palabra? Por su fruto lo conoceréis. Lo que hablaba yo ahorita, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis, lo que hablaba yo ahorita. Amén. Muy bien, Marlon. Debemos tener cuidado con los falsos profetas que aparentan ser buenos, pero engañan. Aparentan ser buenos, pero engañan. Muy bien. Vemos todo lo que nos está enseñando la palabra. Número 9. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Mateo 7, 16, 17. Ahí mismo. ¿Qué decía la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Amados, es decir, esto lo que quiere decir por su conducta y sus resultados espirituales, amado. Y usted ve los frutos de la gente. Los resultados son personas amables, bondadosas, amorosas, llenas de paz, de bondad, humildes, mansos, y todos los frutos del Espíritu Santo usted los ve reflejados en ellos, amado. Muy importante. Ahora, mucho cuidado, porque sabemos que Satanás es un imitador, pero las mentiras no tienen patas muy largas. Entonces, en cualquier momento se le cae su show de amor, de paz, de misericordia, de bondad. En algún momento, amado, no puede fingir para siempre. Es un mentiroso. Un gran ejemplo de eso lo vemos en el tiempo final, donde este hombre malvado ofrece un tiempo de paz, pero esa paz, a como comienza, termina. El anticristo. No, sí, estoy hablando de él. A como comienza esa paz, rápidamente se termina, porque el único príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo, y esa paz, la que Jesucristo ofrece, sobrepasa todo entendimiento. No es la paz de la que habla la palabra que da este hombre, ¿verdad? Una paz que se acaba. Es solo un ejemplo, amado, lo estoy utilizando como ejemplo, porque vemos que este hombre trae paz, pero esa paz se termina. Jesucristo es diferente. La paz de él ya está con nosotros y sobrepasa todo entendimiento. Su paz es para siempre, amado. La paz de nuestro Señor Jesucristo. Sí, dígame. También hay personas que aparentan ser piadosas, pero en sí no lo son. O sea, que aparentan tener misericordia, pero en sí no lo son. Son los lobos rapaces, ¿verdad? Hay personas que dan frutos vanos, ya. Dan frutos vanos. ¿En qué sentido? Aparentemente muestra que están dando fruto de arrepentimiento, pero cuando llega la prueba o el Señor los prueba, demuestra lo que son por sus obras, por sus hechos, por su conducta, como dice usted ahorita. Entonces, vemos que no podemos ser engañados, ¿verdad? Porque por mucho que la persona quiera aparentar una piedad o venga con palabras lisonjeras, como dice la palabra, siempre va a demostrar lo que es en tal como ella, como persona, lo que hay en su corazón. Como dice la Biblia, ¿verdad? De que no hay nada oculto que ante Dios pueda ser manifiesto, ¿verdad? Para Dios todo es manifiesto y Dios todo lo saca a la luz, ¿verdad? No para avergonzar al hombre, sino para que el hombre se arrepienta y el hombre no se pierda, porque la idea de Dios no es que el hombre se pierda, sino que el hombre se arrepienta de su pecado y de su maldad para que pueda hacer salvo, porque el único que nos deja en vergüenza se llama Satanás, y si quedamos en vergüenza es por nosotros mismos, no por voluntad de Dios. Así es, amado, y todo es un proceso, ¿verdad? También. ¿Cómo sabemos y conocemos que el Espíritu Santo está en nosotros haciendo su obra, amado? Claramente porque cuando cometemos un pecado, cuando nos equivocamos, inmediatamente corremos a Dios. Sentimos que no está bien y es el Espíritu Santo trabajando y transformando esta naturaleza de pecado que hay en nosotros. Todos los días, amado, un trabajo constante. Pero ¿cómo sé yo que está trabajando el Señor? Bueno, yo mismo me doy cuenta,
amado. Sin embargo, hay otras personas que actúan sin que esto les importe. No corren al Señor, no se arrepienten y engañan a otros. Pero claramente, las mentiras tienen patas muy cortas, amado. Y en cualquier momento se cae esa fachada de bondad, de amor, de paz, de gozo, etc. Necesitamos exponernos constantemente a Dios, a la palabra, correr a nuestro Señor Jesucristo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, diariamente, constantemente, en un proceso. Muy bien, amados. Número 10, excelente. Pablo en 2 de Timoteo 2:15 insta ¿a qué? ¿A qué nos insta Pablo? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué hace Juan Ignacio? ¿Cuál es el verbo que utiliza? A usar. A usar. Eso mismo. Pablo en 2 de Timoteo 2:15 insta a usar la palabra de verdad. Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer la Biblia o usarla para sus propios fines o para manipular a la gente. Véase también Primera de Tesalonicenses 2:3-6. Vamos a buscar esa palabra mientras hablamos un poquito de esto, amado. Pablo nos insta a usar la palabra de verdad correctamente, amado, correctamente. No para torcer la Biblia como lo hacen muchos, no para fines propios, no para manipular a la gente. Hay gente que está siendo manipulada por la ignorancia que tienen de la palabra, porque no leen la palabra. Pablo nos insta a usar bien la palabra, amado, no para estas cosas que están mal, para estas pechorías. Este es un mal uso de la palabra. Torcerla, utilizarla para fines propios, para manipular a la gente. Mucho cuidado con eso. ¿Qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 2:3-6? Vean qué importante esta palabra, porque nuestra exhortación no precedió de errores ni de impurezas, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstol de Cristo. Amado, qué importante esta palabra. Vemos a Pablo, no hace un mal uso de la palabra, amado, en ningún momento. No como dice acá, que para fines propios, que para manipular a la gente. No, enfocados completamente en el evangelio, en dar el mensaje de salvación, saber de dónde Dios me sacó, compartir la palabra de verdad tal cual, amado, tal cual es, no torciendo la verdad. Mucho cuidado con eso. Número 11. ¿Hay predicadores que usan mal la palabra? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cómo nota que lo hacen? Bueno, algunos distorsionan la palabra de Dios para beneficio propio. Lo hemos visto muchas veces. Si usted es de los que le gusta escuchar la palabra en un lugar y en otro, de tanto escuchar la palabra, de tanta sabiduría de Dios, ya empieza a detectar quién es de Dios y quién no, o quién está divagando en un montón de cosas y nada que habla la palabra como tiene que hablar. Y a veces vemos en iglesias, ¿verdad?, mensajes motivacionales más que un mensaje de salvación. Y el enfoque tiene que ser siempre Cristo. No que un mensaje motivacional esté mal, amado, porque no lo está, pero tenemos que ser coherentes cuando compartimos la palabra. ¿Qué es lo más importante? Pablo, ¿en qué estaba enfocado siempre? En la salvación de la gente, en que la gente conociera a Cristo, en que la gente se arrepintiera de sus pecados y tuviera un encuentro con el Señor, así como él lo tuvo. Pablo estaba convencido de esto, amado. Tanto así que se negaba a él mismo sus gustos para que otros fueran salvos, como lo vimos en la clase pasada, que si la carne era ocasión de caer al hermano, decía Pablo, no comeré carne jamás, por amor a ellos, por amor a los perdidos, por amor a la iglesia, por amor a la gente, por amor al prójimo, como lo enseña el Señor. Muy bien, ¿cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Este material nos comparte acá este cuadrito. Vamos a leer de qué trata. ¿Cuál iglesia? Estas preguntas le pueden ayudar a evaluar una iglesia. Como punto número 1. Ok, los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara. Los líderes son hombres de fe, muestran fruto del Espíritu Santo. ¿Qué decía la palabra? Por sus frutos los conoceréis. Pero necesitamos conocer esos frutos, amado, para saberlo. Necesitamos conocer la palabra, por supuesto. Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensarlo por sí mismo. No, necesitamos, amado, conocer nosotros mismos. Que no nos lo cuenten, amado. Necesitamos conocer a Jesús por nosotros mismos.
mismos. Vaya a la palabra, vaya usted a la palabra, no se quede con lo que le digan solo el domingo. Tenga usted su comunión diaria con el Señor. Dígale al Espíritu Santo que lo guíe. Conozca al Espíritu Santo, amado. Conozca al Señor usted personalmente. ¿Existe la manipulación? Bueno, los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros. Ojo con esto, muy importante. Amor, amor, amor al prójimo, muy importante. ¿Y cómo conocerán que somos hijos de Dios? En que nos amamos unos a otros. ¿Ha estado usted en iglesias frías donde ni saludan, amado? Bueno, ojo con eso. Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo. Muy importante, amado, tomar en cuenta eso. A veces el mensaje se la pasa súper emocional. Emocionales, completamente en el alma, amado, pero no espirituales, emocionales. Y nosotros nos movemos, amado, como hijos de Dios, necesitamos movernos por convicción, no por emociones. Es que hoy sentí, no sentí, que no, amado. Es que siento, que no siento. No, amado. Tenemos que vivir por convicción. Hay gente que anda buscando emocionarse, llorar, sentir cosas, amado. Amado, a veces no habrán señales. ¿Va a dejar usted de confiar en Jesús? Por eso, vivimos por convicción. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Muchas veces no habrán señales, amado, pero necesitamos permanecer firmes, firmes en la roca. Ni un paso atrás, amados, firme, hacia el frente, hacia adelante, confiando en las palabras de nuestro Señor. No emocionales, andar buscando sentir cosas. No, 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 no. ¿Qué es eso? Vaya a la palabra, busque del Señor, arrepiéntase, alábele, adórele, busque al Señor de todo su corazón y seguramente usted encontrará la respuesta que busca. Pero ya basta de andar de evento en evento. No que esté mal andar en un evento bonito ahí, donde se exalte el nombre del Señor, pero hay gente que anda buscando sentir cosas súper emocionales en el alma. No, nosotros maduros espiritualmente, convencidos completamente, en convicción, 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 convicción. Porque ¿qué pasa con la persona emocional que como no siente nada se desanima y ya no continúa? Se aparta, se aleja. Los que están convencidos, amado, aunque venga la prueba, aunque venga la tormenta, aunque venga el momento difícil, permanece sobre la roca, firme, firme sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y vienen esos vientos fuertes. ¿Quién va a derribarnos, amado? ¿Quién va a derribar esta casa? Si estamos en la roca, nadie la va a derribar. Muy bien. Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos. Me animaron alguna vez en mi iglesia a estudiar la Biblia. Ojo con eso, muy importante. Necesitamos como ovejas del redil de nuestro Señor Jesucristo, estudiar la Biblia todos los días, constantes, constantes en el crecimiento de la lectura de la Biblia, amado, de las enseñanzas bíblicas, constantes. Es importante. No se quede con lo del domingo, no se quede con esta clase. En su iglesia local, haga grupos con sus amigos de estudio bíblico, lean la palabra, o en su casa con su familia, o usted solo, amado, que es el llamado principal, que usted solo con el Señor, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Pero enamórese de la palabra y estudie la Biblia, estudie la Biblia. ¿Cuál era el primer versículo que leíamos ahora? Santifícalos en tu verdad. ¿Cómo nos santificamos? Leyendo la palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Él es la verdad, amado. No se diga más. No busque en otra parte. Vaya a la palabra. En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran. Ojo con eso. Ha sucedido también. Mensajes que edifican más que regañan. Hay mensajes que son muy suaves, amado. Y a la gente le encantan esos mensajes. Hablando de bendiciones, hablando de prosperidad, hablando de muchas cosas hermosas, pero no se ve por ninguna parte la palabra de exhortación, esa palabra que nos hace ponernos incómodos. Y cuando leemos la palabra, amado, vemos que está llena de confrontación, nos confronta con nuestra naturaleza pecaminosa, una y otra vez, siendo confrontados, pero a veces hay unos mensajes, incluso preparan estos mensajes que a la iglesia le encanta, les fascina escuchar estos mensajes donde no se hable una palabra fuerte. Y no está mal, amado, pero no podemos obviar la verdad de la palabra de Dios, la confrontación con nuestra naturaleza de pecado. Es importante. Si ha visto iglesias que no predican sobre el arrepentimiento, incluso se ha dejado de hablar hasta del infierno, amado. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, podría decirse que el principal, la persona que primeramente habló sobre este lugar. Y ya usted casi no escucha mensajes de estos. Luego, han censurado muchas
las cosas también. Ya no llaman a las cosas por su nombre, ya no llaman al pecado por su nombre. Y esto es muy curioso porque a veces la gente, o al menos he notado que esta nueva generación está cansada de eso, de que estén tapando las cosas, amado. Y se necesita gente que hable con la verdad y que llame las cosas como son. Y vemos a otras personas en redes sociales compartiendo su testimonio y conectando más con la gente, hablando con palabras honestas y verdaderas, reales, que un mensaje que está completamente censurado, por decirlo así, para caerle bien a todos los que están en la iglesia. Muchas veces eso, ¿verdad? ¿Cómo lo explico? Muchas veces ese mensaje va así, ¿verdad? De bonito, ¿verdad? Seguramente para que la gente dé más dinero. Porque si predican sobre el infierno no dan plata. Si predican sobre la condenación, sobre X pecado, hoy no ofrendan, amado. Y pareciera que el enfoque está más en ver si se recoge más plata que en dar un mensaje de salvación para la gente. Porque la gente lo que necesita es la palabra de Dios, amado. Solo la palabra de Dios nos corta en dos. Solo la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón, nuestros pensamientos, nos deja desnudos, nos muestra nuestro pecado, nos dice nuestras verdades en la cara. Solo la palabra de Dios lo hace, solo la palabra de Dios. Y seguirán dando mensajes motivacionales y seguirá mucha gente engañada, amado. Necesitamos escuchar la verdad tal cual, como la enseñó Cristo, sin tapujos, sin censura. Y mucha gente se ofende si ven a un predicador hablando la verdad y lo juzgan. Necesitamos conocer más la Biblia y la palabra para saber quién está obedeciéndola y quién no, como lo vimos ahora. ¿Quién está haciendo la voluntad de Cristo? Y vemos que los que hacen su voluntad tienen la capacidad de discernir si un mensaje es verdadero o si un mensaje viene de parte de un lobo rapaz, amado, que manipula a su antojo a un grupo de ovejas. Mucho cuidado. Despiertos, despiertos, diligentes. Son tiempos peligrosos, amado. Mucha apostasía en la iglesia. En su iglesia local, únase con sus hermanos en oración, oren por esto, busquen al Señor juntos, amado. Hablen de estas cosas con sus líderes, con sus pastores. Busquen al Señor juntos, amado. Búsquenlo. Son tiempos peligrosos. Necesitamos darle la palabra que la gente necesita para que sean salvos. La palabra de verdad. Ok, continuamos. Enfatizan la gracia por encima de las reglas. Bueno, interpretando la Biblia. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar, amado. Hay que leer la escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. Necesitamos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, dejarnos ser espirituales, amado. Necesitamos ser espirituales. No podemos obviar el lado espiritual de la palabra de Dios. Pedirle al Espíritu Santo siempre que nos revele. Como dice aquí, sin prejuicios hacia estas cosas. Pídale al Espíritu Santo que le traiga revelación de la palabra, una mente abierta para Él. Interprete la Biblia literalmente. Esta parte es importante. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizar o buscar significados escondidos. Hay gente que se enreda mucho, amado, y a veces la Biblia es clara, simple, sencilla. Siempre se los he dicho, este evangelio es simple, es fácil de entender, amado. Este es el evangelio que Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día y vuelve, amado. Este es el evangelio, simple, fácil, sencillo. Y aquí se nos da una recomendación. Entendámosla literal. Hay algunas partes que serán más profundas, pero hay gente que a veces con palabras simples y fáciles y sencillas se hacen un embrollo y un enredo solo porque no quieren aceptar lo que la palabra dice ahí de forma literal. Entonces, muy bien. Punto número 3. Toma en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen atrás, los versículos de antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. Amado, no podemos andar tirando versículos bíblicos así. No, necesitamos leer todo el contexto, todo. Por ejemplo, cuando leamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado, que es un verso muy bonito. Bueno, sí, amén. Pero ¿qué tal si vamos a la palabra en Filipenses y leemos por qué Pablo dijo esto? Entonces leemos todo el contexto para entender por qué Pablo dijo esta frase. ¿Cuál era la situación en la que estaba Pablo, que levantó un clamor hacia el cielo y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Necesito conocer la escritura, amado, y no puedo andar tirando versículos así porque así sin conocer el contexto de lo que estaba sucediendo.
Entonces, leamos la palabra, los capítulos completos, no los veamos de forma dividida, sino como una sola cosa, como una sola lectura. Muy bien, la Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otro. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros más claros. Un ejemplo de esto, amado, podría ser la crucifixión de Cristo. Vemos en Isaías 53 donde habla sobre ello. Vemos también en Salmos que habla sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y bueno, lo vemos también en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo palabras diferentes, palabras de Dios, refuerzan un solo momento. Es profecía, es historia, y vemos que la palabra gira en un solo personaje. ¿Quién es ese personaje? Nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de Él porque Él es la palabra, amado. La Biblia entonces se interpreta a sí misma. Siempre busquemos pasajes que refuercen otros pasajes y así seguramente tendremos una idea más amplia de la enseñanza. Toma en cuenta el uso de figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérbole, etc. Encontramos mucho de esto en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, amado, y esto lo dijo en sentido figurado. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Muy profundo. Y así hay muchas metáforas y vemos el Señor hablando en parábolas también. Necesitamos tomar en cuenta el uso de estas figuras en la Biblia y conocer, por supuesto, el significado de cada una de estas figuras para poder encontrar lo que quiere decir el mensaje. Por cierto, acá en esta parte, cuando les dije que Jesús es el camino, la verdad y la vida, prácticamente que es un sentido figurado, son metáforas y se está hablando en un sentido espiritual, amado, para tenerlo más claro. Él es el camino, la verdad y la vida. Se hace una comparación, amado. El único camino, la única verdad, la vida en sí. Para decir, tal vez después de estudiar esta lección se ha dado cuenta que le ha faltado entendimiento espiritual en el pasado. Puede que nos haya sucedido, amados. Quizás ha escuchado consejos faltos de sabiduría o se ha sujetado a una iglesia que manipula a los creyentes, tratando de controlarlos en lugar de entrenarlos para estudiar la Biblia por sí mismos. A lo mejor ha sido arrastrado por la emoción sin evaluar el mensaje que predican. Sea lo que sea, ahora usted se da cuenta de su necesidad de más discernimiento. Pero, ¿cómo adquirirlo? Recuerde que para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el billete verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Para discernir entre la verdad y el error, necesitamos saber más de la Biblia, amado, más de la Biblia. Necesitamos leer la palabra todos los días, constantemente, estudiar, profundizar, pedirle al Espíritu Santo revelación. No se quede solo con lo del domingo, amado. Estudiemos la palabra, que esta relación de nosotros con Cristo sea diaria. Nosotros caminando con el Señor todos los días, amado. Muy bien, si usted quiere, firma acá. Para profundizar, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para decisiones grandes en mi vida? Vea la hoja del apéndice sobre conociendo la voluntad de Dios. Ya casi la vamos a ver, amado. Para reflexionar, algunas iglesias se basan en tradiciones religiosas más que en la Biblia. A veces estas tradiciones vienen a distorsionar la enseñanza bíblica. Ojo con eso. Para crecer, seguimos estudiando la palabra, por supuesto, y el versículo para memorizar, recuerden, ¿verdad? Esta semana, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, no para engañar a otros, no para distorsionarla, no para nuestros propios fines, usarla bien para la salvación de la gente, para edificar a otros. Antes de hacer el falso y verdadero, vamos a ir al apéndice. Esto está acá, casi al final, amados, de este material. Es un material extra. Lo vamos a leer por encima. Conociendo la voluntad de Dios. Número 1. ¿Cree usted que la voluntad de Dios puede ser conocida? Si usted cree que no, vea Salmo 32:8. Solo para ver un poco de qué trata este apéndice 1 que le recomiendo que usted estudie en su casa. Vamos a ver qué dice la palabra en Salmos. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te
enseñaré el camino por el que debes de andar. Amado, podemos conocer la voluntad de Dios, por supuesto. Él nos la va a mostrar. ¿Y cómo es su voluntad? Es buena, es agradable, es perfecta. ¿Está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios o solo quiere saber cuál es y después decir si la cumple o no? Juan 7:17, ya la habíamos visto. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Era lo que hablábamos, amado, lo que habíamos visto ahora. ¿Qué era lo que quería decir el Señor con esta enseñanza? Que el secreto para no ser engañados no está en saber mucho, sino en estar dispuesto a obedecer. Cuando tenemos un corazón humilde y obediente, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer qué enseñanza viene realmente de Dios y cuál no. Es importante obedecer la palabra de Dios, amado. Y Dios trae revelación a nuestra vida y nos muestra cuáles mensajes son falsos y cuáles son de Él. ¿Alguna vez ha tomado su decisión de entregarle su vida completamente a Cristo? Si no lo ha hecho, medite en Romanos 12:1-2 y busque un consejo cristiano maduro. Bueno, se lo dejo de tarea, amado. ¿Hay pecados sin confesar en su vida? ¿Está tratando de vivir una vida normal mientras oculta algo a Dios? Si lo hay, tome un tiempo ahora y confiéselo. Si no está dispuesto a hacer esto, en vano busca la voluntad de Dios para su vida. Léase Primera de Juan 1:9, Proverbios 28:13, Salmo 66:18. Lo invito a hacerlo usted solo, amado. Que pueda sacar un ratito durante la semana o esta noche y usted le eche un ojo a todos estos versículos y medite usted en todos ellos. ¿Está obedeciendo la voluntad de Dios día tras día? Si no, comience hoy. Lo más importante es cumplir con lo que ya sabemos que es su voluntad. Por ejemplo, cualquier mandamiento bíblico nos revela claramente lo que Él desea para nosotros. Número 6. Cuando considere usted qué decisión tomar, ¿estará realmente dispuesto a seguir el camino revelado por Dios? ¿O ya tomó su decisión y realmente no quiere oír consejos de otros o someter la decisión a los criterios bíblicos? Bueno, muchos están en esa situación, amado. Ore a Dios pidiéndole que le dé un corazón dispuesto a hacer su voluntad, sea lo que sea. Filipenses 2:13, amado. Esto es importante, un corazón dispuesto. Hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 108:1. Usted puede anotarlo ahí, si quiere lo medita después, donde dice: mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos, decía el salmista. Un versículo maravilloso, amado. Necesitamos tener un corazón dispuesto para el Señor. Número 7. ¿Está orando específicamente con respecto a las decisiones que debe tomar? Apunte sus pensamientos en cuanto a las decisiones pendientes y ore por ellas. Ore con fe, confiando que Dios le dará una respuesta. Y léase Santiago 1:5-7 y Marcos 10:51 para apoyar esto. Número 8. ¿Cómo está su tiempo devocional cada día? ¿Está en comunión con Dios momento tras momento durante el día? ¿Está leyendo la Biblia diariamente y orando? Si no, comprométase hoy para comenzar. Salmos 5:3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vea qué bonito. 9. ¿Le ha hablado Dios a través de su lectura diaria de la palabra? ¿Ve que algunos pasajes están tocando su corazón, llamándolo a cambiar su forma de vivir, a tomar cierto rumbo en su vida? Anote en un cuaderno las cosas que ve que Dios está tratando de decirle. Si está leyendo la Biblia y no siente que todavía Dios le está indicando algo específico, siga leyendo y espere. Número 10. ¿Tiene toda la información necesaria en cuanto a la decisión que debe tomar? Si no, busque la necesaria para tomar una decisión sabia e informada. Haga una lista de ventajas y desventajas del asunto bajo consideración. Evalúe cada ventaja o desventaja a la luz de las Escrituras. Todo, amado, a la luz de las Escrituras. ¿Qué le dice el sentido común? Número 13. ¿Qué quiere hacer? ¿Tiene alguna preferencia? Salmo 37:4. Vea lo que dice Salmo 37:4, amado. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 14. Antes de tomar una decisión, pregunte cómo le va a afectar espiritualmente, físicamente, emocionalmente, socialmente e intelectualmente. Medite en la verdad de 1 de Corintios 6:12. El hecho de que algo no es específicamente prohibido no quiere decir que le conviene. Lo que veíamos en la clase pasada. Número 15. ¿Ha evaluado si la decisión que está considerando ahogará las cosas sanas de su vida, promoviendo deseos para riquezas o placer, ansiedad, etcétera? Léase Marcos 4:1. 16. ¿Cómo
¿Cómo afectaría a otros? ¿Les causaría una caída? Bueno, tenemos un montón de versículos ahí. Proverbios, 1 Corintios 10. ¿Glorificaría a Dios? ¿Esta decisión glorificaría a Dios? Bueno, tengo que hacerme esa pregunta. Lo vimos en la clase pasada. 17. ¿Ha buscado consejos de hermanos maduros en la fe? Proverbios 15:22. ¿Cuán importante es pedir consejo a nuestros hermanos en Cristo, edificándonos unos a otros? Ojalá alguien que tenga bastante de estar caminando con el Señor. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Ves, amado? 18. Evalúe si la decisión que está por tomar quebranta algún mandamiento de Dios. 19. Si no está claro cuál es la decisión indicada, ¿está dispuesto a esperar con fe hasta que Dios le dé paz y circunstancias apropiadas? Hebreos 10:36. Y la última, si tiene paz interior y convicción que es la voluntad de Dios, proceda con confianza, actúe por fe. Romanos 14:23 y Hebreos 11:6. Yo les invito a buscar todos estos pasajes y estos versículos bíblicos, amado, y que usted medite en ellos en su casa, en su tiempo con el Señor. Vamos al falso y verdadero y oramos. Entonces, según lo que aprendimos hoy, la Biblia es la única guía confiable para mi vida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, así es. Todos los predicadores se basan en la Biblia. ¿Verdadero o falso? Falso, todos no. Falso. No todos, amado. Muy bien. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Verdadero. Verdadero. No solo oidores, sino también hacedores de ella. La palabra que vimos ahora. Oramos, amado. Gracias, precioso Dios, por la palabra que nos has enseñado hoy. Gracias, precioso Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos acá. Sandra, Marlon, Mayra, Victoria, Juan Ignacio, Carola. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, tener de estudio bíblico. Bendecimos también a nuestros hermanos que verán la repetición de esta clase, Señor, cuando ya esté editada, y queremos que nos sigas, Señor, guiando durante las semanas que vienen. Ya casi se acaba el año. Te pedimos, Señor, que nos guíes en todo tiempo, que nos ayudes a poner por obra lo que hemos aprendido hoy, Señor, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, teniendo discernimiento sobre todas las cosas, Señor, viviendo en obediencia a tu palabra y siendo de bendición a otros, Señor, edificando a mis hermanos. Continúa haciendo tu obra en nosotros. Sabemos que eres fiel, Señor, que estás con nosotros, que nos amas y estamos grandemente agradecidos contigo. Queremos continuar creciendo más en ti. Continúa haciendo tu obra en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amados. Amén. Amén. Sí. Amén.